Hola, buenos días. Vamos a comenzar la presentación de novedades de la versión 2017A. Mi nombre es Carlos Fernández, estoy aquí con mi compañero Luis Valls y en esta primera parte vamos a hablar de la parte de estructuras y a continuación otros compañeros de CIPE irán exponiendo las partes correspondientes a instalaciones y gestión. La duración total de este seminario online va a ser de 1h30 y vamos a dedicar esta primera parte, aproximadamente media hora, a explicarles todas las novedades del área de estructuras, pero inicialmente vamos a hablar de un nuevo servicio que se llama BIMserver.center y que está relacionado con todo el desarrollo de nuevos programas siguiendo la tecnología OpenBIM, en el cual, pues, como saben, podemos compartir desde el modelo arquitectónico o geométrico que nos suministren en IFC a todos aquellos archivos IFC generados por los programas de especialista que desde la versión 2016 han ido apareciendo, como es toda la suite de programas CIPETERM, CIPELUX y CIPELEC RBT, y actualmente vamos a presentar también, como luego ya verán, el CIPESAU. Bien, pues este servicio es equivalente, si alguno de ustedes ya han trabajado con alguno de estos programas que he mencionado, CIPETERM, HVAC, etcétera, todos ellos trabajan en modo local, en nuestro propio ordenador o en la red en la que estemos, y si creamos una carpeta de proyecto, podemos compartir todos esos ficheros IFC de los distintos especialistas que están utilizando programas de CIPE, pueden compartir y ver los ficheros IFC, actualizar y ver las modificaciones que se van realizando a lo largo del curso y del desarrollo del proyecto. Bien, pues con este servicio, BIMserver Center, lo que pretendemos es que al crear una obra, esa carpeta de proyecto, en vez de crearla en modo local, la podamos crear en un servidor que para ello ha creado CIPE y poder estar compartiendo esos ficheros y ese proyecto con cualquier otro colaborador o nosotros mismos cuando estemos en cualquier lugar del mundo, simplemente conectados a Internet. Bueno, pues con esas premisas podemos estar trabajando nosotros en cualquier lugar y además este servicio nos permite dar de alta colaboradores de proyecto específicos para cada proyecto y permitir que puedan utilizar y compartir esos ficheros IFCs que están generando con sus programas especialistas. Para que lo vean, si en su navegador buscador escriben BIMserver Center, pueden ver la información de esta página en donde pueden crearse una cuenta y acceder a estos servicios. Por ejemplo, yo voy a acceder a mi cuenta. Si tengo, normalmente nos identificamos por nuestro correo electrónico y una contraseña. Y aquí ven, por ejemplo, que yo he creado dos proyectos, yo me he registrado con mi nombre, soy el moderador porque he creado proyectos y tengo dos posibilidades: editar la descripción de mi proyecto, acceder, crear nuevas cuentas y entrar en mis proyectos. Ahora yo aquí, si quisiera entrar, pues entraría con mi contraseña. Bien. Me
dicen que no vemos nada en la pantalla. Pues en principio hemos compartido la pantalla, mostrar mi pantalla. Vamos a ver. ¿Ahora ven la pantalla? ¿Me lo pueden? Ahora sí. Vale. Gracias. Perdonen que no había compartido la pantalla y a partir de ahora ya se ve. Bien. Como les decía, si entran con su navegador y escriben beamserver.center, accederán a la página principal. Voy a salir y volver a entrar para que lo vean. Si yo entro y escribo en mi buscador beamserver.center, esta página que tiene este aspecto me permite iniciar una sesión, crear una cuenta, acceder y, bueno, les voy a mostrar también en qué consiste este servicio. Pues, en primer lugar, vamos a ofrecer un servicio gratuito para que cualquiera que se registre en ella, hasta 1 giga y 5 colaboradores y hasta 5 proyectos al mes, pueden acceder totalmente gratis. Ahora mismo es el servicio que ofrecemos y es totalmente gratuito. Más adelante, pues dependiendo de la cantidad de proyectos y de colaboradores, pues si realmente vamos a hacer muchos, pues podremos acceder a un servicio de pago, pero bueno, normalmente con esta opción free la gran mayoría podrá acceder sin ningún problema. Y luego, en cuanto al acceso, una vez que yo me he registrado, puedo entrar con mi email, como decía antes, y mi contraseña, si ya estoy dado de alta, lógicamente me reconoce. Y bueno, pues a partir de aquí yo puedo crear nuevos proyectos. Supongamos que creo un nuevo proyecto que lo llamo demo de proyecto, lo que yo quiera. Y una descripción. Edificio de viviendas en la costa. Creo este nuevo proyecto y a partir de ahí puedo invitar a colaboradores dando de alta colaboradores. Entonces, puedo enviar una invitación y en estos colaboradores, aquí puedo añadir colaboradores. Ahora mismo yo tengo 2 colaboradores que he creado aquí y que podría invitar en mis proyectos. A partir de ahí, digamos que igual que en modo local yo trabajo en una carpeta, pues aquí estaríamos compartiendo esos ficheros IFCs y aquí me aparecerían las listas de archivos que estamos compartiendo. Bueno, no quiero dedicar más tiempo porque tendríamos que hacer un ejemplo en Zipeter, en HPAC, en fin, alguno de los programas, Zipelux, Zipesound, y verían cómo se puede gestionar, digamos, todo este alojamiento de archivos en la nube y compartirlos. No tiene ningún misterio. Vamos a salir de aquí y vamos a volver a las novedades. Cuando abrimos un proyecto, nos preguntará si queremos utilizar este servicio o queremos trabajar en modo local. Luego, por lo tanto, será una decisión que tomaremos a la hora de iniciar un proyecto. Bueno, vamos a continuar, puesto que tenemos muchas novedades que contar. En el grupo de estructuras hay unos nuevos módulos que quizá el más destacado y el primero es un nuevo módulo de forjado de viguetas de madera. Este módulo en ZipeCAD nos va a permitir introducir forjados unidireccionales. Necesitamos tener adquirido anteriormente el ZipeCAD con el permiso de unidireccional y podemos adquirir este nuevo módulo. Tiene un código que se llama UVM y funciona exactamente igual que todos los módulos de forjados de viguetas. Ahora lo veremos en un pequeño ejemplo cómo funciona.
Este módulo de forjados de viguetas de madera, del cual tienen aquí una página donde les explica cómo funciona y qué características generales tiene, ahora mismo tiene una normativa implementada para poder hacer el dimensionamiento y comprobación de esos perfiles de madera, que son las viguetas. Serán siempre perfiles de sección rectangular y se dimensionarán y comprobarán de acuerdo a el código técnico, el documento básico SEM, y también con el documento general de Eurocódigo, que es el Eurocódigo 5, y los anejos nacionales de Francia y Bélgica. También está utilizable la norma brasileña 7190 del 97, y bueno, pues con el tiempo iremos implementando alguna otra normativa más que todos ustedes nos vayan demandando. En cuanto a las series de perfiles, los que ya conociesen en CIPE 3D, el antiguo Metal 3D, nuevo Metal 3D, que ahora se llama desde la versión 2016 CIPE 3D, ya había un módulo de secciones de madera, de barras de madera, que podíamos utilizar. Pues de la misma forma, esas series de perfiles existentes, que habían cabios, viguetas, vigas aserradas y de laminadas encoladas, hemos creado alguna serie más, como son, por ejemplo, las series dúo y trío, que en definitiva son perfiles de madera de sección rectangular, en donde se han adosado 2 o 3 viguetas de madera de sección rectangular para formar una sección de mayor capacidad resistente porque tiene mayor anchura. La definición de materiales las haremos exactamente igual que hacíamos para CIPE 3D, solo que en CIPE CAD distinguiremos entre vigas, viguetas y esas barras de madera que ya existían en CIPE 3D y que las estructuras 3D integradas en CIPE CAD también es utilizable. Definimos dentro de las propiedades de la madera su clase de servicio en función de la humedad y la duración de las cargas introducidas en la hipótesis de sobrecarga para la estimación, el dimensionamiento y comprobación de flechas. La introducción de los forjados de viguetas de madera, como ahora veremos en el ejemplito, es muy sencilla. Hemos añadido un icono exactamente igual que el resto de los forjados. Y la sección tipo que hemos definido es una sección donde se ve el tipo de vigueta, el entreeje, el espesor del entrevigado que vayamos a definir, que puede ser cualquiera, y lo que tenemos que definir son los datos. Si colocamos una capita de hormigón, pues el volumen de hormigón, y estimar nosotros el peso propio de todo aquello que vamos a colocar en el entrevigado encima de las viguetas. Bien, pues con todo ello, hacemos un dimensionamiento de las viguetas y obtendremos unos listados detallados de comprobación, tanto en los aspectos resistentes como en los estados límites de servicio, comprobando las flechas. Bien, las flechas, además, como veremos también en las opciones, nosotros establecemos los límites de flecha y la forma de estimar y de calcular las flechas es exactamente igual que las viguetas metálicas y de hormigón. Otra de las cosas que también se han incorporado para aquellos que ya disponen del módulo de resistencia al fuego en CIPE CAD para comprobar vigas y forjados, se ha incorporado también a las viguetas de madera la posibilidad de comprobar a fuego esos forjados. Se considera que una vigueta normalmente tiene 3 caras expuestas, pues que la cara pequeña superior estaría en contacto con ese entrevigado que limitaría el fuego a esas 3 caras. También, además de los forjados de viguetas de madera, hemos incorporado vigas de madera. ¿Y las vigas de madera qué son? Pues unas vigas en las cuales, exactamente igual que definíamos vigas de hormigón y vigas metálicas, definimos ahora vigas de madera. Lo veremos también en un pequeño ejemplo.
Me preguntaban por aquí de si se puede calcular sin capa de compresión. Claro, eso deben de tener en cuenta que es un dibujo donde damos de forma orientativa que tiene que haber un entrevigado, pero no lo definimos. Nosotros lo que vamos a dar es un peso propio. Ese entrevigado lo podemos hacer de lo que queramos. Si no ponemos volumen de hormigón, pues no habrá medición. Realmente el peso propio lo definimos nosotros. El diálogo no calcula el peso. O seremos nosotros los que, sabiendo lo que vamos a poner, vamos a dar el dato del peso propio de ese entrevigado, porque las viguetas ya se calculan su peso propio. Bien, pues las vigas de madera se calculan exactamente igual que una viga metálica. Disponemos del editor avanzado de vigas, en donde vamos a poder consultar todos los listados de comprobación, hacer modificaciones, etcétera. Y por lo tanto, podremos calcular. Bueno, ¿qué hemos añadido también? Pues ya que hemos hecho esos listados detallados de estados límites últimos y de servicio de viguetas de madera, para las viguetas metálicas también lo hemos añadido, algo que estaba pendiente en versiones anteriores, así como las comprobaciones de incendio. Y algo muy interesante y que nos han pedido mucho, y es si podemos sacar vuelos con viguetas de madera y viguetas metálicas. Viguetas metálicas no era posible anteriormente y en esta versión 2017 ya podemos dar continuidad tanto a las vigas de viguetas de madera como a las viguetas metálicas. Esto se define con este diálogo y podemos asignar qué paños tienen continuidad unos con los otros. Verán también aquí que en las leyes de esfuerzos, tanto de viguetas como de vigas, aparece un sombreado, que es una opción a la hora de consultar envolventes, hipótesis o combinaciones de los resultados del cálculo. Bueno, cuando lanzamos el cálculo, hemos añadido una nueva opción para que podamos dimensionar las viguetas metálicas y de maderas a partir del primero de la serie o a partir del perfil que tengamos seleccionado. Igual que calculamos forjados planos, podemos calcular forjados inclinados, tanto de viguetas de madera como de viguetas metálicas como de viguetas de hormigón. Siempre hemos podido asignando forjados inclinados a los paños. Otra de las novedades que incorpora CIPECAD es la posibilidad de aquellas vigas que no consideramos principales frente a sismo. Normalmente todos pensamos que las vigas con los pilares forman entramados resistentes a acciones horizontales, y en particular para sismo. Pero siempre tenemos en casi todas las obras algunas vigas que lo que hacen es enlazar otras vigas, lo que llamamos normalmente brochales, y que podríamos llamar vigas secundarias. Pues bien, para ese tipo de vigas hemos creado una posibilidad de asignación, de tal manera que además tenemos una opción que nos permite que estas vigas secundarias tengan una inercia muy reducida, con lo cual prácticamente no van a ofrecer resistencia frente al sismo. Los esfuerzos que van a recibir de las combinaciones sísmicas van a ser mínimos y además tendremos la opción de que esas prescripciones, esos criterios de armado que todas las normas nos dan, de colocar unas cuantías, un número de barras, etcétera, en las vigas, unos estribos a menor separación de un diámetro mínimo, etcétera, pues no tengamos que ponerlas en esas vigas, con lo cual vamos a aliviar las cuantías en todo ese conjunto de vigas secundarias, que a veces son pocas, pero a veces son importantes. Bien, pues con eso, junto con otra nueva opción que hemos creado, antes podíamos articular un extremo de viga, ahora podemos articularlo, empotrado por supuesto si no se articula siempre, y podemos definir un empotramiento parcial, de tal manera que introduciendo un valor entre 0 y 1
estaremos empotrando parcialmente ese extremo de viga al que le asignemos esa propiedad. También tenemos una última opción de dibujo de planos. Hasta la fecha, cuando queríamos sacar el plano de vigas, pues nosotros podíamos seleccionar todos los grupos o un grupo en particular, pero de ese grupo, si sacaba los planos, dibujaba todas las vigas. Ahora tenemos la posibilidad, imaginemos que hemos hecho algunas modificaciones solo en algunos pórticos, en algunas alineaciones de vigas, y queremos solamente sacar esas vigas modificadas y dibujar los planos de esas vigas modificadas. Pues ahora podemos hacer una selección y lanzar los planos solamente de esas vigas. En Cipe 3D, una de las cosas que hemos hecho es que aquellos que ya tenían Cipe 3D y habían adquirido el módulo de madera, como recuerdan, ya en la versión 2016 incorporamos las vigas de hormigón y metálicas diferenciadas de lo que eran barras de hormigón o barras metálicas, de tal manera que las introducíamos como tales y luego teníamos la posibilidad de utilizar los editores avanzados de vigas para todas las comprobaciones y modificaciones. Pues eso mismo lo hemos hecho. Si antes teníamos barras de madera, las seguimos teniendo, ahora también tendremos vigas de madera y podremos introducir vigas dentro de Cipe 3D y utilizarlas con el editor avanzado de vigas. Por último, en el cálculo de láminas tenemos una posibilidad que mediante las bandas de integración, en esa banda obtenemos la resultante de esfuerzos, siles, momentos, cortantes, lo que queramos, definiendo esos anchos de banda y en las longitudes en donde queremos obtener esa integración de esfuerzos, ¿no? Bien, pues hemos incorporado dentro de, sabemos que es un método de elementos finitos en donde generamos un mallado de nodos triangulares en vértices y caras, pues dependiendo de esa densidad de mallado, hay otro método que se llama el método de las fuerzas nodales que hemos incorporado como opción al que ya teníamos, que era el método de integración de los esfuerzos internos, y ahora hemos incorporado un método de integración de fuerzas nodales que nos da unos resultados bastante buenos sin tener que recurrir a una discretización muy fina. Con lo cual, pues, digamos que podemos avanzar en nuestros tiempos de cálculo y obtener unos resultados afinados por este método. Este método, por supuesto, que también se ha incorporado a la suite de programas StruBeam, que como saben son dos, StruBeam Analysis y StruBeam Design, programas que ya teníamos incorporados en la versión 2016 como versiones beta y que en la versión 2017 ya dejan de ser betas. Y además de incorporar todos estos métodos, hemos incorporado los pilares mixtos, que ya se incorporaron como módulo a CipeCAD y Cipe 3D en la versión 2016 y que ahora se han incorporado en StruBeam, aparte de otra serie de opciones que podemos definir y otra también muy interesante en muros de hormigón, como son las zonas confinadas con refuerzos de borde en extremos de muros o en zonas singulares, algo que en zonas sísmicas y cuando utilizamos estos sistemas de muros resistentes a corte o pantallas, según donde nos encontremos, y que muchas veces resulta necesario. Y luego en el apartado de losas, pues se ha incorporado la comprobación a punzonamiento, la posibilidad de editar los refuerzos y comprobarlos. Todo esto se ha ido incorporando, además de otra serie de secciones de perfiles metálicos que también podremos definir en vigas en StruBeam. En cuanto a la normativa que mantiene todavía StruBeam, sigue siendo la normativa americana de hormigón, la ACI 318, 08, 11 y 14, y la AIS 36010 de perfiles metálicos.
Todavía no está la normativa española ni otras normas, pero como se pueden imaginar, a lo largo de esta versión 2017 iremos incorporando, además de nuevas prestaciones, nuevas normativas. Solo les pido un poquito de paciencia y poco a poco lo iremos teniendo. Bueno, pues en el área de estructuras básicamente es lo que hemos visto. Para aquellos que no conozcan la versión 2016, a partir de la versión K, hubo un cambio de apariencia en el menú general de los programas e incorporamos toda la suite de programas de Cipetern y HBAC y, bueno, pues ahora a continuación los veremos con más detalle. En cuanto a CIPECAD y CIPE3D, pues simplemente mostrarles ahora sí, en un ejemplo, cómo funciona lo que hemos estado comentando. Vamos a irnos a últimos ficheros y para que vean un ejemplito muy sencillo, yo he introducido aquí unos pilares y un forjado. Este es un forjado de vigas de madera y viguetas de madera, en donde cuando lanzamos el cálculo, como siempre, como comentaba, podemos dimensionar los perfiles utilizando todos. También podemos dimensionar los perfiles de las vigas de madera. Voy a lanzar un cálculo para que vean los resultados finales. Bueno, una de las cosas que, como les comentaba, he definido antes era lo de las vigas, asignar en los paños. En las vigas tenemos el empotramiento en extremo de viga, que es lo que he mostrado antes, de empotrado articulado, empotramiento parcial. Y en los paños tenemos la continuidad de viguetas, que cuando añadimos vuelos en continuidad y decimos que este y este tengan continuidad, automáticamente se pone del color de la asignación. Muy bien, pues hemos dicho que este con este tienen continuidad, luego por lo tanto al calcularse tendré continuidad. Si no lo defino, pues no tendré continuidad. Vuelvo a lanzar el cálculo y ahora sí que ese vuelo va a tener un cálculo en continuidad. Bueno, pues hemos terminado el cálculo y ahora vamos a resultados. En envolventes, como les decía, en esfuerzos en vigas tenemos esta opción de dibujar con relleno las leyes. Voy a ponerlo más pequeño para que lo veamos mejor. Y aquí pueden ver el dibujo de las leyes. Si no queremos poner cortantes, solo momentos, aquí vamos viendo los resultados. Si queremos, como antes, pues seguiremos pudiendo dibujar las leyes de esfuerzos como las dibujábamos antes, simplemente activando o desactivando. Bueno, esto en cuanto a opciones de la versión 2017. Como digo, el módulo de forjados, que además incluye el contrato de mejoras, es el módulo de viguetas. También podemos ver en esfuerzos en viguetas, análogamente, los esfuerzos que tenemos en las viguetas. Aquí pueden apreciar cómo estas viguetas sí que tienen continuidad. Por defecto, en principio, los paños de viguetas de madera son paños aislados, biarticulados o apoyados, salvo que especifiquemos continuidad. Muy bien, pues una vez calculado, pues podemos ir al editor de vigas y consultar las vigas, obteniendo los listados de comprobación, tal como conocemos. Podemos editar la serie
y comprobar si nos cumple, o en este caso hemos acertado con el último, pero si hubiese, como puede ser este caso, otro más pequeño, pues lo podría cambiar y reducir. Puedo comprobar las flechas y puedo ver las combinaciones. Aquí veo todas las combinaciones características, frecuentes, cuasi permanentes, que tenga yo en el cálculo de flechas. Muy bien, pues utilizo exactamente igual esto y en el caso de las viguetas, lo mismo. Tengo una comprobación donde yo puedo comprobar mis viguetas y ver todas las comprobaciones ELU resistentes y la comprobación de flecha que, si no cumple, me lo va a decir. Bueno, pues análogamente, si yo quiero ver resultados, simplemente activando los esfuerzos y las barras de armadura inferior y agrupados, pues veré el tipo de vigueta. Yo puedo cambiarlo. O sea, si yo quiero ahora asignar y que todas sean iguales, pues puedo seleccionar este tipo y todas las demás igualarlas. Ahora todos serían perfiles de 200 por 130. Puedo ver en los listados de medición cómo me saca la cantidad y las longitudes de los tramos y en el caso de las vigas tengo también por sección longitudes y volúmenes de madera, 3,51 metros cúbicos, de la misma forma que si obtengo el listado de cuantías, además de kilos de acero, hormigón, etcétera, voy a tener los metros cúbicos de madera en forjados y los metros cúbicos en vigas. Puedo sacar el plano y voy a obtener un plano de planta donde tengo especificadas mis secciones y los datos básicos de mi forjado con sus pesos y características geométricas. Por último, vamos a ver la vista 3D, donde podemos ver con su color, y si quieren verlo con materiales, inclusive con suelo, pues veríamos forjado. Por arriba, bueno, se ve en gris lo que es el entrevigado, pero realmente, bueno, puede ser del material que sea. Yo siempre puedo, me preguntan que si podemos mezclar viguetas de madera y viguetas metálicas o lo que sea. Sí, lo único que tiene que haber es un separador. Para eso, pues, tendría que introducir en vigas un separador, como puede ser un elemento de zucho no estructural, y dividir el paño para poder asignar paño con viguetas de madera, con viguetas metálicas, viguetas de hormigón. Puedo hacer lo que quiera. No puedo mezclar perfectamente. Bien, y para terminar rápidamente y que mis compañeros puedan continuar, simplemente les enseño lo mismo en Cipe 3D para que lo vean. Un pequeño ejemplo donde he metido barras de madera como ya había. Este ejemplo, por ejemplo, he metido un pequeño pórtico y las barras están descritas, estas como barras de madera, donde tenemos aquí todos los tipos como lo teníamos hasta ahora, y esta de aquí que la he definido como una viga, tal y como hemos visto en CIPECAD, es el mismo diálogo. Puedo hacer el cálculo exactamente igual, obtener los esfuerzos, utilizar el editor de vigas y terminado el cálculo, como decía, puedo editar mis vigas y utilizar el editor de pórticos exactamente igual.
Bien, me preguntan de que si al meter las vigas y las viguetas, si le doy continuidad a los paños, si automáticamente la viga se sitúa bajo forjado. Pues no. En CIPECAD, cuando yo defino una viga, yo puedo definirla enrasada con el nivel de la planta o bajo forjado. Pero bueno, es tan sencillo como editar la viga y ponerla bajo forjado. Me preguntan también si tenemos pilares de madera. Pues de momento no, más adelante los tendremos. Sí que es cierto que ahora mismo en estructuras 3D integradas podemos meter barras de madera. Entonces yo podría definirme inicialmente con conexiones unas barras que podrían ser verticales como una estructura 3D integrada y en las conexiones poner los forjados. Esto lo podemos montar si sabemos manejar las estructuras 3D integradas y las plantas de CIPECAD con las conexiones, que es relativamente sencillo. Me preguntan también si vamos a incluir correas de madera en el generador de pórticos. Pues cuando hagamos una revisión del generador de pórticos, lo haremos. O sea que sí. Y en cuanto a las uniones, pues ahora mismo es un tema que está pendiente y de momento en esta versión, desde luego, no hay uniones de madera. Y bueno, tengo que terminar porque mis compañeros que vienen detrás tienen que continuar con la exposición. Queremos hablar de CIPELEC, queremos hablar de CIPESound, queremos hablar de CIPETERM HVAC y terminar también con las últimas novedades de Arquímedes. Así que doy paso a mi compañero Víctor Díez para que les hable de CIPESound CTE y a continuación seguirán con las novedades de CIPELEC. Hola, buenos días, soy Víctor Díez. Voy a presentaros el programa de estudio de acondicionamiento y aislamiento acústico de CIPE, que se ha integrado en la nueva suite de programas en el flujo de trabajo PenBeam. El programa lo podemos encontrar en el CIPE menú, en la mapa de MEP. Es el CIPESound CTE que cumple la norma de código técnico de verificación, del documento básico de protección contra el ruido, de la norma y la ley del ruido. ¿Vale? Vamos a crear una obra nueva para poder explicar el funcionamiento del programa. Aquí la obra de oficinas. Importamos un archivo IFC que hemos modelado con anterioridad en el IFC Builder, el modelador de CIPE. Tenemos en el escritorio. Y vamos a cargar también las tipologías para no tener que definirlas durante esta demo. Bueno, aquí tenemos el edificio cargado. ¿Vale? Como veis, el entorno es similar al de los programas de térmica o de otros programas de CIPE, con el árbol donde encontramos la biblioteca de tipologías, las unidades de uso del edificio y cada una de las unidades de uso con sus correspondientes recintos y sus elementos constructivos, uniones y equipos. También tenemos una nueva pestaña de recintos y unidades de uso para tener recintos aislados, que no hemos definido sus unidades de uso en el IFC Builder. ¿Vale? Entonces, para empezar a configurar el edificio deberíamos comenzar por la barra de herramientas, por definir el uso del edificio. Son los usos que recoge el CTE de BHR. Es una oficina, entonces es un uso administrativo. Debemos configurar los parámetros generales, el tipo de ruido exterior,
para calcular el nivel de aislamiento de ruido aéreo exterior. Tenemos los tres tipos que recoge el código técnico y el índice de ruido de día, que lo vamos a dejar en 60 decibelios, que es el estándar para una zona residencial. Bueno. Ahora deberíamos comenzar a definir las tipologías. Yo he importado las tipologías ya desde una biblioteca que había guardado con anterioridad a partir de la herramienta exportar en disco, que nos permite guardar cada una de las tipologías una vez las hemos definido para poder importarlas en una obra nueva. Entonces tenemos cada uno de los tipos de recintos, las oficinas, pasillos. Aquí tenemos su tipo en función de los tipos que nos aparecen en el código técnico de edificación. Habitable, las zonas no habitables, los aseos, el hueco del ascensor, un comedor en la planta baja y la sala de máquinas, que son estas instalaciones, en la cubierta. Luego procederíamos a definir los cerramientos. Yo ya los tengo definidos. Tenemos fachadas, tabiques, muros de sótano, soleras, forjados, cubiertas. Cada uno se define de forma similar. Debemos definir su tipo para calcular los índices de reducción de vibraciones, el parámetro K del anejo del código técnico. Si es un elemento de una hoja, doble hoja, un entramado autoportante, una malla ligera. Si tiene bandas o no elásticas. Bueno, si es una doble hoja, nos preguntará si tiene una hoja o ambas hojas. La masa del elemento base, también para calcular el índice de reducción acústica por vibraciones. Y los parámetros acústicos del cerramiento, el índice de reducción acústica medio y los parámetros C y CTR. En caso de querer definir un revestimiento interior, podemos marcar la casilla de revestimiento e introducir su incremento en el índice de reducción acústica. En este caso, como es una fachada, solo nos pregunta el revestimiento interior. En el caso de un tabique, por ejemplo, nos preguntaría el revestimiento interior y el revestimiento exterior. Por último, tenemos los coeficientes de absorción del cerramiento, en este caso para calcular el nivel de reverberación. Vale. En el caso de los tabiques, como hemos dicho antes, pues tenemos los dobles revestimientos, un modelo de sótano. No tenemos ninguno en este edificio, pues se definiría igual que una fachada. Las soleras, en este caso no tenemos un revestimiento, igual. No nos preguntan por las bandas elásticas, ya que no colocamos en los forjados, igual forjados, cubiertas. Por último, a continuación tenemos los huecos. Los huecos en los cerramientos. Tenemos puertas y ventanas, ventanas y lucernarios. Para definir las puertas, hemos definido dos tipos en el modelo IFC. Vale. En el caso del falso techo, podemos ir a un forjado, tenemos revestimiento superior, revestimiento inferior. El revestimiento superior es la parte superior del forjado, es decir, el revestimiento del suelo, y el revestimiento inferior del forjado sería el falso techo. Como es un forjado, además del índice de reducción acústica, se nos pide el parámetro LN para calcular el de impacto. Y en el revestimiento igual, el incremento del índice de reducción acústica del nivel de impacto. También los coeficientes de absorción. Sí, bueno, nosotros pedimos el incremento del índice de reducción acústica. Debemos calcular la cantidad de ruido que ella aporta, teniendo en cuenta falso techo, la cámara de aire, sobre el elemento base que hemos definido anteriormente. ¿Vale? Tenemos los huecos, que es lo que vamos a explicar ahora. Las puertas de paso, la puerta doble, son los dos tipos que hemos definido. Y en este caso únicamente nos requiere que introduzcamos los parámetros acústicos de la puerta. El índice de reducción acústica y el CTR para calcular el índice de reducción acústica en ponderación A y teniendo en cuenta la tráfico. Luego los coeficientes de absorción de los dos casos. Y en las ventanas es similar. Sin embargo, nos pide las referencias del vidrio y de la carpintería, los mismos parámetros acústicos, esto es para luego poder hacer el listado justificativo. Y en el caso de querer tener en cuenta la caja persiana, nos permite, con un check,
tenerla en cuenta, definiendo el área que ocupa la ventana y sus parámetros acústicos, o esa parte de la ventana, y una referencia. Los lucenarios se definen de forma similar. Y por último tenemos las uniones. En este caso las uniones las hemos importado del IFC, del modelo IFC, y están definidas. Aquí aparece el tipo de unión en función del anejo del código técnico, los ángulos que forman los elementos, el tipo de elemento, y aparecerían todos los tipos de uniones que son iguales, con los mismos elementos aparecen agrupadas. Sí, tendría el mismo índice de reducción acústica por vibración. Por último, nos permiten definir equipos. Los equipos no están en el modelo geométrico, entonces tenemos que definirlos en este propio programa. La biblioteca de equipos nos pide una referencia, podemos definir una máquina, una potencia sonora y unas horas de actividad. Así tendríamos una nueva máquina en la biblioteca de equipos que luego introduciremos en cada uno de los recintos que queramos tenerla en cuenta. ¿Vale? A continuación deberíamos utilizar estos elementos de la biblioteca en cada recinto. Los recintos los tenemos agrupados por unidades de uso. Dentro de cada unidad de uso tenemos los recintos que hemos introducido en el FCB, los podemos introducir aquí también. En cada recinto nos piden su biblioteca, su tipo, definir la biblioteca, su área y su volumen, para calcular el nivel de reverberación. Ya dentro de cada recinto debemos definir sus elementos constructivos, ya sean los cerramientos, también aparece en la referencia, el tipo y la biblioteca que hemos usado. Y definimos su área, los tabiques, aparecen iluminados en el modelo IFC. Y en el caso de que hayan huecos, también aparecen. Por otro lado tenemos los forjados propios y los colindantes. Los que están introducidos en ese recinto, los que son introducidos en otro recinto, pero apuntan al mismo. Es decir, estos dos elementos no estarían definidos en este recinto, pero son colindantes con él. Las uniones que hemos definido en la biblioteca están aquí. En este caso tenemos la tipo 2, los dos elementos que unen, podemos cambiarlos. Y aparecen iluminados en el modelo. El elemento directo aparece en... Bueno, en este caso son uniones, no es el elemento directo. ¿Vale? Tenemos todas las uniones del recinto con el resto. También debemos tener en cuenta la longitud de la arista, que es la que vamos a tener en cuenta para calcular el índice K. Una vez definidos las uniones, podemos introducir equipos en el recinto. Ahora mismo solamente hemos creado un equipo, una máquina. Debemos definir su factor de directividad, si es unidireccional, es una semiesfera, un cuarto de esfera, un octavo de esfera, crear una fuente unidireccional, y el radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto. ¿Vale? Vamos a definir un 1,5 metros. Es una máquina interior. ¿Vale? Así podríamos introducir equipos en todos los recintos que quisiésemos. Cada recinto se va iluminando cuando nos ponemos encima de él. Una vez tengamos toda la hora definida, pasamos a la pestaña de cálculo. En la pestaña de cálculo nos aparece la configuración del listado. Le podemos definir la configuración que queremos del listado justificativo que nos va a aparecer cuando tengamos la hora calculada. Aquí aparecen todas las unidades de uso con sus recintos ya traídos. Y una vez calculemos con el botón de calcular, aparecerá la hora calculada. Bueno, antes de ello hay que definir las zonas. Me he saltado un paso. Las zonas, aunque ya hemos traído el modelo desde un
desde un modelo IFC, al calcular los errores de cálculo, los errores de edición, nos aparece que debemos definir las zonas. Es decir, su tipología, cada una de las unidades de uso. Entonces, como es un recinto de oficinas y todas las unidades de uso son oficinas, las definimos como administrativo u oficina. Al calcular los errores de edición, nos dice que el modelo es correcto y ya podemos calcular. Lo primero que nos aparece tras el cálculo es un histograma de los valores de aislamiento a ruido aéreo interior, a ruido impacto y al exterior y a edificios colindantes. Este histograma aparece en el resumen de cálculo. A continuación, a partir de cada unidad de uso, dentro de cada recinto, obtenemos el resumen de cálculo, los valores de cálculo obtenidos y los exigidos por la norma. Si queremos entrar en mayor detalle, tenemos un botón de resultados detallados, pues nos aparece el listado detallado del recinto y un estudio completo tanto del ruido aéreo interior, de las uniones, la contribución a la interrupción directo a directo, ponderacional, flanco flanco, flanco directo, directo flanco, índice global de reducción acústica, el último parámetro, la diferencia de niveles estandarizada, esto para cada pareja de recintos. Estamos en el comedor, pues el comedor con el emisor acústico de oficina. Cada pestaña nos calcula una parte. Entonces, el ruido aéreo interior, el ruido de impacto, del mismo modo, el ruido aéreo exterior, en este caso siempre es el exterior, ¿no? Donde hemos definido el índice de ruido de día considerado y el tipo de ruido, el ruido aéreo en medianeras, hacia edificios colindantes, el listado de la reverberación, aparece el tiempo de reverberación, y el ruido de maquinaria de equipos. Ya hemos colocado un equipo dentro del propio recinto, es el asterisco, su nivel de presión sonora, su nivel de presión ponderacional de día, de tarde y de noche. Y la comprobación con la norma. En este caso no hay límites. Esto respecto a cada recinto. Si quisiésemos un estudio acústico de todo el edificio, vamos a pinchar en el estudio acústico y ya nos saldría el estudio completo del edificio, con los histogramas, con los resultados de aislamiento acústico para cada recinto, y luego ya entraría en parejas de recintos, tal como lo hayamos configurado en la configuración del listado. Por último, tenemos un listado de justificación del código técnico, un resumen de las exigencias del código técnico de código técnico de definición del documento básico de protección contra el ruido, sus niveles exigidos, sus niveles obtenidos en proyecto, de forma resumida, sin llegar al nivel de detalle que nos proporciona el estudio acústico. Luego, si desplegamos cada uno de los recintos, por ejemplo, en la oficina 2 de la segunda planta, aparece iluminada. Y si desplegamos la oficina 2, nos aparece cada una de las aristas que la conforman y que nos definen la contribución por flancos del recinto. A la derecha, en la arista, podemos ver el tipo de unión en función de las recogidas en el anejo del código técnico, el emisor acústico, en este caso, al ser una medianera, es un edificio colindante, y los índices de reducción acústica al flanco-flanco, flanco directo y directo flanco. En este caso, el coloreado en naranja es el flanco directo. Las aristas que tienen un asterisco aparecen, pero no se tienen en cuenta ya que no existe un emisor acústico. Tenemos ahí un SNT, a la izquierda nos aparece el tipo de unión, en negro aparece los forjados y en naranja los muros, encerramientos horizontales y verticales. Y cuando vayamos bajando vamos viendo dónde se coloca cada una de las uniones para poder realizar la mejora acústica en cada punto. Esto para cada recinto. En el caso de que en este edificio todos los valores obtenidos están dentro de los exigidos por la norma. En el caso de que alguno de ellos no estuviese, es decir, si reducimos el valor de aislamiento acústico de una fachada y volvemos a calcular, utilizando los resultados, en rojo aparecerían los
los valores que están fuera del rango admitido. Y los recintos donde no se cumple aparecerían con una cruz y nos diría sobre qué recinto, sobre qué emisor acústico no estamos cumpliendo la norma. También abajo nos aparecerían los errores y si pinchásemos en cada uno nos llevaría al recinto donde no se cumple, la sigla 3, y podríamos ver qué valores son los que no cumplen y sobre qué emisor acústico no cumple, para poder mejorar el aislamiento, o sea, los elementos de separación hacia ese recinto. Y bueno, por aquí, por mí ya he terminado, he concluido con la presentación de CipeSound CTE y ahora os dejo con el resto de programas, el resto de novedades sobre los programas de Cipe. Bueno, un pequeño comentario nada más, Víctor, que aquellos usuarios de Cipe que ya tenían el permiso del DVHR, que es el código CA8, pueden acceder a este programa y utilizarlo libremente, igual que lo utilizan en CipeCAD.net en la pestaña de acústica. El permiso es el mismo, es el código técnico, el CTE DVHR, entonces si ya tiene adquirido el permiso en CipeCAD.net, por ejemplo, en la pestaña de protección contra el ruido, aquí también lo tendrían incluido. Buenos días, me llamo David Díez y yo voy a continuar con las novedades del Cipelec RBT. Bien, cerramos el programa. Las dos primeras novedades del Cipelec RBT tienen que ver con el entorno OpenBIM. La primera de ellas sería la visualización en 3D de los cables que discurren por las canalizaciones. Y la segunda tiene que ver con la caracterización de las luminarias y radiadores como receptores eléctricos. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Vamos al Cipe menú, MEP, y nos vamos a Cipelec RBT. Lo que voy a hacer es aprovechar un IFC en el cual ya tengo unas luminarias introducidas y sobre este IFC voy a continuar con la caracterización de mis receptores, de estas luminarias como receptores. Vamos a abrir una obra nueva, le damos un nombre, le digo que sí, que quiero acceder a un directorio IFC. Escritorio, novedades. Siguiente, el modelo es muy sencillo. ¿Vale? Siguiente. Detecta dos plantas, planta cubierta y planta baja, detecta un recinto denominado caseta y detecta una serie de luminarias. Luminarias para alumbrado normal, hasta ahora podíamos indicarle qué tipo de luminaria era y en esta versión ya podemos caracterizarlo, esas luminarias como receptor eléctrico mediante esta opción. Terminamos lo mismo para las luminarias para alumbrado de emergencia y para radiadores eléctricos. En ambos casos también tendríamos la opción de considerar esos elementos que vienen de otros programas a través de un fichero IFC como receptores. Terminamos, nos vamos a la pestaña de planos de planta y veríamos situadas nuestras luminarias. En este caso, como siempre, tenemos que validar los elementos que provienen del IFC. En este caso serían los recintos, la caseta, la caracterizo eléctricamente, en este caso no pertenece a una vivienda, no interviene, y caracterizo también las luminarias. Nos vamos aquí a receptores, tipos de receptor, vemos que el programa ya detecta que existe una luminaria, en este caso empotrada, formada por 3 lámparas fluorescentes de 18 vatios, y vemos también que eléctricamente podemos definirla. Podemos dejarla como está, aceptamos, y ya podemos continuar con nuestra instalación. En este caso vamos a situar un cuadro eléctrico. Vamos a ayudar de estas herramientas para situar el cuadro alineado con las cargas. Definimos un cuadro, o sea, lo hemos representado, ahora lo vamos a definir, le damos al más,
Le damos a la creación de un primer circuito que dependa de este cuadro, un circuito de iluminación. Esto lo vamos a dejar tal cual, con los parámetros que vienen por defecto. Aceptamos. Vemos que también hemos introducido un tipo de instalación. Aceptamos. Asignamos el cuadro a ese cuadro que acabamos de definir mediante esta herramienta. Y las cargas que pertenecen al circuito que acabamos de crear. Definimos las canalizaciones. ¿Vale? Y en este momento pues desaparecen los avisos y ya estaría en condiciones de poder calcular este circuito. ¿Vale? A continuación, lo que voy a hacer es la representación, vamos a ver la representación de los cables en una canalización. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir la canalización para estos tramos. Lo vamos a hacer para este último tramo. Pinchamos en este icono, pinchamos en el tramo y definimos la canalización que queremos crear. En este caso, voy a crear una bandeja lisa de 60 por 30. Aceptamos, la situamos y le incorporamos una referencia que corresponda con las dimensiones. Bien. Aceptamos y situamos los circuitos o cables que pasan por esa canalización. En este caso es solo un circuito compuesto por 3 cables, fase, neutro y conductor de protección. Seleccionamos los 3 y los situamos. Ya se han introducido todos los circuitos por ese tramo. Aceptamos. Aquí aparece la representación de esa canalización compartida y en la visualización 3D también se pueden visualizar los cables. ¿Vale? Bueno, eso con respecto a las novedades que hacen referencia al entorno OpenVIN. Aprovechando esta obra, también se han introducido 2 nuevos catálogos de fabricantes que corresponden a los catálogos de General Electric y Hager, ¿vale? Que complementan a los que ya habían, que eran Chip y Schneider Electric. Para ello también se han creado 2 nuevas obras de ejemplo, en el cual pues, se ha accedido a paramenta eléctrica de estos catálogos. Las 2 obras de ejemplo nuevas las cargamos. Corresponderían con el restaurante catálogo Hager y restaurante catálogo General Electric. Si las abrimos y nos situamos, por ejemplo, en este primer circuito, vemos que tanto el diferencial como el magnetotérmico corresponden al fabricante General Electric. ¿Vale? Podemos acceder al catálogo y en este caso visualizar el magnetotérmico que se utiliza para la protección de este circuito. En este caso, un magnetotérmico compacto. Bien. Lo mismo para la otra obra, Hager. Nos volvemos a situar, toda la paramenta está definida con este fabricante, tanto diferenciales como magnetotérmicos. Nos situamos de nuevo en el magnetotérmico y visualizamos en este caso la opción que se ha utilizado, que sería un magnetotérmico de los normales. Bien. Por supuesto, podemos consultar las curvas proporcionadas para este magnetotérmico del catálogo de fabricante. Bien, se ha incluido también una referencia en la carga que alimenta el circuito. Se ha habilitado esta referencia, con lo cual aquí nosotros podemos introducir cualquier cadena de textos que nos haga mención a la carga que alimenta el circuito. En este caso tenemos aquí un circuito que alimenta a un horno, LF2. Podemos situarnos en este circuito y incorporar una referencia que sea horno. Esta referencia es complementaria y se podrá visualizar tanto en pantalla como después en el plano del esquema unifilar. Y la referencia se puede introducir tanto si la demanda está introducida por previsión como por receptor.
En caso de receptor, bueno, aquí sería, no corresponde la polaridad. En caso de receptor, se compondría con la referencia que hemos introducido y la referencia dada al receptor. ¿De acuerdo? Bien. Se añade también una nueva opción para la configuración del nivel de detalle del esquema unifilar, al sacar el plano del esquema unifilar. Entonces vamos a abrir esta obra, niveles, en el cual, pues bueno, tenemos la representación de un esquema unifilar con varios niveles y varios circuitos. Si accedemos al plano de planta, a los planos de planta, creamos el plano del esquema unifilar y aquí tenemos tres opciones. La primera y la segunda ya existían. La primera representaría el detalle del unifilar completo en un plano. La segunda sería por cuadro y subcuadro, dividiría el esquema unifilar por cuadro y subcuadro. Y esta tercera opción es la nueva, dividir según configuración, en el cual se añaden dos parámetros que me van a definir dónde el programa va a cortar el detalle de ese esquema unifilar. El primero de ellos, el primer parámetro, corresponde con el número máximo de niveles y haría referencia al número de niveles verticales que como máximo se quiere detallar. Estaría relacionado con la profundidad que yo le quiero dar al detalle. Y el segundo parámetro, número máximo de líneas, correspondería con el número de líneas circuitos que como máximo se quieren representar horizontalmente. Correspondería o haría referencia a la anchura que yo quiero darle. Por ejemplo, en esta obra, yo igual a mí me interesaría definir o que el programa me partiese por aquí, ¿vale? En el cual veo que tengo 6 circuitos y 2 niveles de detalle. O sea, 2 niveles, perdón, de verticales. Bien, pues eso lo podría configurar de la siguiente manera. Me voy aquí a planos, volvemos, dividir según configuración, le voy a poner un número máximo de niveles de 3 y el número máximo de líneas que yo quiero representar serían 6. Acepto, acepto y el programa ya me partiría, de acuerdo a esos parámetros que he introducido, el plano, en este caso en dos partes. ¿Vale? Bien, y hasta aquí las novedades de CIPLEC RBT. Ahora os paso con mi compañero Miguel, que continuará con las novedades del CIPLEC CT. Buenos días, soy Miguel Socorro y voy a presentaros las novedades que presentamos en esta versión 2017 para el programa de centros de transformación, el CIPLEC CT. Entonces vamos a volver al CIPE menú y aquí vemos que debajo del CIPETEL ICT tenemos el CIPLEC CT, el cual ya fue presentado en los últimos parches de la versión 2016, pero que al ser un programa joven continúa todavía con importantes mejoras en las sucesivas versiones que vamos a ir sacando. Entonces, para ver estas novedades vamos a cargar una obra de ejemplo que hemos introducido. Y como vemos aquí, podemos observar todos los elementos que serían necesarios para definir un centro de transformación. En la próxima semana, o en un par de semanas, vamos a realizar una presentación en la cual vamos a ampliar, vamos a pormenorizar, vamos a hacer una presentación oficial del programa. Entonces os invito a que asistáis a ella para poder realizar preguntas más específicas y que tratemos el programa por sí solo. Por ahora, en esta presentación, como os he dicho, vamos a ver las novedades. Y para ello, en primer lugar, bueno, para los que conozcáis ya el programa, ya os resultarán familiares todos los iconos que tenemos en la barra de herramientas, pero hay algunos que hemos añadido nuevos en esta última versión, como es la inclusión de pasillos de servicio. Estos pasillos de servicio están tipificados en la ITC 14 del Reglamento de Alta Tensión, en su apartado 6, y lo que nos permite es definir cuáles son las superficies necesarias para poder maniobrar o realizar inspección sobre elementos eléctricos.
Entonces, los cuatro tipos de pasillo que se establecen en esta ITC serían los pasillos de maniobra y de inspección con elementos a un solo lado o a ambos lados del pasillo. Pues nosotros en concreto vamos a introducir un pasillo de inspección en este área que queda libre aquí. Entonces seleccionaríamos pasillo de inspección con elementos de alta tensión a un solo lado. Aquí, como vemos, tenemos la posibilidad de modificar la anchura del pasillo y aquí tendremos una comprobación para evaluar si esa anchura es suficiente o no en función de lo tipificado en la norma. Como vemos aquí, pues tendríamos una anchura mínima de 0,8, dándole al botón de dimensionar, pues se nos ajustaría al mínimo, pero podríamos sobredimensionarlo. Aquí, claro, nos avisaría si hubiéramos introducido un valor inferior. En todo momento podemos consultar los resultados, los listados de justificación típicos del programa, en el cual pues hacemos referencia al apartado de la norma y justificamos que el pasillo es suficientemente ancho como para permitir la inspección. Al aceptar nos aparece esta herramienta en la cual, seleccionando el punto de inicio y el de final, vamos a poder introducir el área en la cual no podrá colocarse ningún elemento eléctrico para garantizar que esta inspección se realice correctamente. Bien, siguiendo con las novedades, tenemos la posibilidad de introducir, de definir planos de alzado. Como vemos aquí, estamos introduciendo elementos en planta, pero dichos elementos ya tienen características de cotas y que nos van a posibilitar realizar los alzados. Por ejemplo, en las rejillas, como vemos, tendríamos la altura, la anchura, sus dimensiones. Todos estos elementos, al estar perfectamente definidos, nos permiten obtener planos de alzado a partir de una introducción simplemente en la planta. Para ello, ¿cómo se procede? Pues tendríamos que pinchar en este botón de aquí, darle una referencia, voy a hacer un perfil, aceptamos, y ahora seleccionando dos puntos vamos a definir cuál es el plano de proyección sobre el cual queremos establecer esta vista de alzado. Entonces, pincharíamos aquí y al lanzar los planos ya podríamos comprobar cómo tenemos planos de alzado. Entonces, vamos a aceptar, aceptamos, y ahora vamos a poder visualizar el plano autogenerado de la vista que hayamos seleccionado. La ventaja que nos ofrece esta herramienta es que no tenemos por qué restringirnos a obtener las proyecciones ortogonales del centro de transformación, ya que la versatilidad que nos ofrece la herramienta, ahora vamos a hacer una vista general, que no tiene por qué ser perpendicular ni paralela a ninguno de los ejes del plano. Por ejemplo, ahora voy a querer sacar una vista en este sentido. Pincharíamos aquí, diríamos que queremos proyectar hacia allá, aceptaríamos y al generar los planos se nos van a generar dos planos, el de perfil que ya teníamos y este en el cual vamos a poder ver la vista proyectada en este plano. Como vemos aquí, pues tendríamos parte del perfil del centro y el alzado principal. Bueno, esto ya pues, nos da una versatilidad a la hora de poder sacar los alzados y poder mostrar vistas ocultas o ver la perspectiva que el usuario quiera. Siguiente novedad, la vista de 3D de las líneas de conexión. Para que no tener muchas vistas por aquí, vamos a eliminar esta. Si nos venimos a las líneas de conexión, esta funcionalidad ya la teníamos anteriormente, pero nos posibilitaba únicamente realizar el dibujo, el trazado de las líneas de conexión en planta. La novedad es que ahora, una vez que dibujemos en planta, esta línea de conexión se nos va a ver en la vista 3D. Entonces, si accedemos a este botón, la vista 3D, nos va a mostrar el centro de transformación en 3 dimensiones, en el cual vamos a poder ocultar hacer transparentes algunas de
los elementos del centro de transformación y como vemos aquí tendríamos la línea que hemos dibujado en el plano 2D, se nos vería representada en 3D. De modo que podemos hacernos una idea de por dónde vamos a conducir las líneas de conexión. Otra de las novedades que incorporamos en esta versión 2017 es la inclusión de la medición y la generación del cuadro de materiales. Como ya teníamos en Cipelec RBT o en otros programas del entorno de Cipe, aquí tenemos este icono, el cual nos va a permitir generar un fichero BC3 con la medición de la instalación, el cual podremos importar a otros programas para generar nuestros presupuestos, como puede ser Arquímedes. Igual que tenemos en Cipelec RBT, al generar un listado, tenemos la opción de sacar el proyecto, esto ya lo teníamos en versiones anteriores, y ahora hemos incluido el cuadro de materiales. Entonces, este formato, este fichero BC3, tendría la misma información que podemos visualizar aquí en formato de texto. Como siempre, podemos exportar todos los documentos a cualquier formato para incluirlos en nuestros proyectos. Otra de las novedades que incorporamos haría referencia a los colores con los que queremos trabajar en la vista en planta de nuestra instalación. Si nos venimos a condiciones generales, aquí tenemos la opción de seleccionar el color con el cual queremos dibujar, por ejemplo, las celdas. Cualquiera de los elementos podemos cambiarle el color. A las celdas ahora le vamos a dar un color azul, cian. Aceptaríamos y veríamos cómo cambiaría el color. Bueno, esto a gusto del usuario para que los planos aparezcan con los colores que el usuario desee. Y por último, estaría la opción de realizar la acotación de manera independiente para los planos de alzado, para los planos de planta y para los planos de la puesta a tierra. Si introdujéramos un conductor enterrado, el cual va a estar a una cota inferior al nivel del suelo, y por ejemplo una serie de picas, todos estos elementos que están soterrados van a ser mostrados en planos independientes. La novedad respecto a la acotación está en que cuando seleccionamos el botón de acotación vamos a tener la posibilidad de dibujar estas cotas en capas independientes. De este modo, todas las cotas que hayamos introducido en planos de planta, como son las que ya estaban introducidas en la obra de ejemplo, aparecerán visibles en el plano de planta y si seleccionamos el plano de puesta a tierra, plano de puesta a tierra y aceptamos, las cotas que introduzcamos aquí aparecerán únicamente en el plano de los elementos que están soterrados. Vamos a comprobarlo en los planos. Este lo voy a eliminar, ya lo habíamos visto. Vamos a generarnos un plano de planta y un plano de puesta a tierra. Y ahora vamos a ver cómo se nos van a generar dos planos independientes y las cotas de la puesta a tierra, como vemos, no aparecen en el plano de los elementos soterrados y viceversa. Y estas serían las novedades de la versión 2017. Como os digo, os animo a que asistáis a la presentación la próxima presentación que vamos a hacer del programa, en la cual tendremos más novedades y entraremos a presentar el programa a fondo desde el principio, por lo cual podréis comprobar pues, todas las funcionalidades que tiene el programa. Ahora os dejo con mi compañera Elisa, que va a hacer las presentaciones del programa de técnica. Hola, pues buenos días, me llamo Elisa Ruiz y como acaba de decir mi compañero voy a presentar las novedades del programa Cipe HVAC. Entonces, bueno, pues para mostrar las novedades vamos a ir abriendo una obra de ejemplo, vale, que aquí ya la tengo abierta. Entonces, bueno, esto es una obra de ejemplo que aquí
como en el resto de programas, pues puede estar asociada y vinculada a un archivo BIM o no. En este caso sí que lo está, entonces aquí en esta parte que estoy moviendo a la izquierda, pues tenemos su geometría 3D que ha sido importada desde el programa IFC Builder. Entonces, como veis, es una nave a dos aguas, se ve en la sombra y se compone de 3 espacios. Aquí en el plano de planta pues se pueden apreciar mejor y aparecen sus nombres. O sea, bueno, el ejemplo se llama warehouse, que sería un almacén, y los 3 espacios pues serían, por ejemplo, un almacén de cajas, un almacén de producto y un pasillo. Las novedades de esta versión se basan principalmente en la parte de los conductos. Como bien sabéis, bueno, el término HVAC, Heat Ventilation and Air Conditioning, pues engloba muchas cosas. O sea, los sistemas de climatización pues se pueden hacer pues, por VRV, por agua, y en este caso, la parte de los conductos nos hemos centrado en la parte de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues en esta versión se permite la posibilidad de definir rejillas, de unirlas por conductos, bueno, rejillas y difusores, unirlas por conductos, y la red de conductos ya reconoce qué caudal está asociado a cada uno de los elementos terminales y lo va sumando. En cuanto a la dinámica del programa, pues es bastante parecida al resto de programas. Si nos vamos aquí en opciones generales, vemos que tenemos una parte de bibliotecas. Es decir, para hacer un proyecto de climatización, pues tendremos un cálculo de cargas o un cálculo de caudales. Y a partir de eso, pues se van a definir unas bibliotecas de elementos que después vamos a utilizar para definir, en este caso, nuestra red de conductos. Entonces, vamos a abrir la biblioteca, por ejemplo, de los difusores que tenemos aquí y vemos que solamente hemos definido uno porque hemos puesto el mismo difusor en los 6 casos. Entonces, si abrimos la biblioteca que previamente nos hemos definido, pues le hemos dado un nombre, en este caso Rotational Diffuser. También podríamos nombrarlo con una referencia más corta, por ejemplo, RD1. También se le puede poner aquí el tamaño o alguna característica, o también podemos poner blanco, lo que queramos, ¿no? Y bueno, el difusor rotacional pues va a estar definido por un tamaño ancho, por un tamaño de los lados del cuadrado, y luego por un diámetro pues de la conexión circular que tenga. En esta tabla que vemos aquí abajo también la hemos definido. Esta es la típica tabla que sale en todos los catálogos, pues que para cada tamaño de difusor viene asociado un caudal, una pérdida de presión y una potencia sonora. Eso te va a dar una idea del rango de trabajo que tiene este elemento. Bueno, le acabamos de dar a aceptar, así que le hemos cambiado el nombre y vemos aquí que se nos ha cambiado unas cositas negras. Esto es que cada elemento tiene asociado, pues, que se pueden mostrar unas características. Pues en este caso, una referencia para este difusor, que se le puede poner o no, la referencia que tiene la biblioteca de difusor y el caudal que tiene asociado. Es decir, si yo a este difusor decido no ponerle ninguna referencia y darle otro caudal, vemos que aquí esto ha cambiado. Entonces, cada uno de estos difusores, bueno, voy a volver para atrás, tiene 500 litros por segundo. Entonces vemos que la red, si nos situamos con el ratón por encima, pues este tiene 1000, este tiene 1500, es decir, te lo va sumando. Si ahora, por ejemplo, esta nave en un supuesto va a sufrir una ampliación, pues podríamos copiar este espacio. También se puede hacer modificándolo en el archivo BIM y así veríamos que la geometría 3D también se modifica, pero si lo que nos interesa solamente es el plano 2D y lo queremos hacer desde aquí, pues también es posible. Vamos a hacer este espacio un poco más pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Uy, aquí, voy a poner el ortogonal. ¿Qué sucede si ahora pues queremos ampliar la red? Pues bien, le damos al conducto de tramo recto, o sea, para dibujar el conducto, donde vemos que ya por defecto las casillas que siempre están en blanco, pues como todos los programas son los que tú puedes rellenar. Entonces, bueno, comprobamos que efectivamente vamos a darle las características que estábamos utilizando en el resto del proyecto, que son
conducto de chapa, que es rectangular, que la red es de impulsión. Si le diéramos a retorno, por ejemplo, veríamos que los puntos de captura que se activan son los de la red de retorno y en impulsión no, pincharíamos por aquí, pero no nos haría mucho caso. Entonces, bueno, volvemos otra vez dentro de este cuadro de diálogo, vamos a seleccionar que es impulsión, aceptar, y entonces a mitad del conducto, sin importarnos todavía qué dimensiones tiene, porque de eso luego se va a encargar el programa, pues, por ejemplo, a ver, lo vamos a poner un poco más centrado, le vamos a poner 6 difusores de 500 cada uno. Voy a acercar un poco. Entonces, le damos 3, le podríamos poner otra por aquí. Esto se puede activar para que nos ayude para que salga la rayita y hacerlos todos iguales. Vemos que cada vez que metemos un conducto nos sale una flecha de dirección de flujo. Y bueno, cuando le damos a difusor, antes estábamos en la biblioteca. La biblioteca, como antes he dicho, se puede acceder desde aquí o también se puede acceder desde aquí. Siempre el icono va a ser el mismo, pero siempre que estamos metiéndonos en la biblioteca es el mismo icono que está encerrado dentro de una carpeta. En este caso ya hemos visto que el difusor lo teníamos definido en la biblioteca y queremos seguir utilizando el mismo porque le vamos a dar un caudal de 500 litros y ese difusor pues va a generar un ruido de 30 decibelios y una pérdida de presión de 15, nos parece está ok, está dentro de los valores aceptables. Y entonces lo vamos a ir colocando. Vemos que cuando nos acercamos el difusor ya se rota y se prepara para ser colocado. Vamos a poner otros aquí, aquí y aquí. Vamos a escapar. Y ahora pues le damos a dimensionar y entonces vemos cómo ahora ya no tenemos aquí 4000, sino que aquí tenemos los 500 más 500, aquí 1000, 2000, 3000, más los 4000 de antes, pues ya 7000. Entonces, bueno, de momento con estas cosas, a este nivel, pues ya el programa te permite dimensionar una red de conductos con sus elementos terminales. Si nos vamos al listado, podemos ver que en la parte de conductos tenemos un listado en donde aparece cada uno de los tramos con la referencia que le hayamos dado. Vemos que los últimos yo no les he metido referencia y aparecen en blanco, pero de momento le podremos poner el nombre que nos parezca mejor y con todos sus datos asociados, así como el material. Y bueno, por ejemplo, en este caso que ha pasado, que he dibujado un tramo de conducto, luego otro, pues si los quiero unir, tenemos un botón de unir elementos, pinchamos el uno, el otro y se nos une. Luego, por ejemplo, si este plano estuviera más comprimido, porque realmente la nave esta que estamos haciendo es bastante grande, pero si estuviéramos haciendo pues la red de aseos de un centro comercial en donde aparecen un montón de tramos que están juntos y no queremos muchos tramos iguales con la misma información y no queremos tanta que queremos ocultar, pues le podemos dar aquí y se ocultan algunos de los letreros. De esta manera pues dejaríamos solamente este, que ya sabemos que es un conducto de 400 por 500 milímetros y ya está. Ahora porque es un ejemplo y he ido un poco rápido, pero bueno, también podríamos definir que este pues otro material, que este va a ser un conducto flexible, que esto se podría hacer desde aquí. Aquí tenemos solamente, estamos utilizando chapa galvanizada en todo el proyecto, pero bueno, le podríamos dar conducto flexible y a la hora de colocarlo lo seleccionaríamos, a ver, circular, aceptar, bueno, antes voy a borrar uno de los tramos y bueno, pues también lo podríamos poner un tramo de conducto flexible, luego le daríamos a dimensionar y mira, en este caso pues eso, diámetro 400 y hemos visto que ha cambiado el número y por ese conducto pues pasan 500 litros por segundo. Así que bueno, de momento las novedades son estas. Otra de las novedades también en la parte de esquema de principio, porque bueno, insisto, para quien conozca menos el programa, pues se compone
se compone de 2 pestañas, esquema de principio y planos de planta. Cuando estemos dimensionando redes de conductos nos vamos a ir a planos de planta. Cuando estemos haciendo un esquema de principio que van a ser el enganche de las máquinas primarias con las secundarias, en este caso estaremos en esta pestaña, ¿no? Que va a ser una representación esquemática de generalmente una sala de máquinas, aunque también podrían estar encubierta. Una de las novedades que hemos metido también es que a la hora de definir una caldera, que una caldera al final pues, va a tener que alimentar a una serie de máquinas, pues aquí le podríamos meter, por ejemplo, circuito radiadores 12.500, por ejemplo, y aquí pues le podríamos meter circuito climatizadores. Y tendría, pues, 30 kilovatios, ¿no? En esta nave no hemos hecho esquema de principio porque se supone que es una red únicamente de ventilación, porque la nave pues, tiene unos requerimientos de un determinado número de renovaciones hora, etcétera. Pero bueno, aquí vemos que lo sumamos y te realiza la suma de todos los elementos a los que va a alimentar. Al final de la caldera va a salir una tubería de agua caliente que tiene que alimentar a circuitos, entonces aquí te lo suma, ya me sale que no cumple. ¿Por qué? Porque yo mido un catálogo y seleccioné una caldera de 10.000, pero bueno, nos iríamos otra vez al catálogo, selecciona uno de 45.000 y entonces ya sabríamos que nos cumple. Que luego en el futuro pues vemos que el circuito de radiadores nos va a salir más pequeño, que nos sale 1 kilovatio más pequeño, 11.500, pues ya está, esta caldera nos seguiría cumpliendo. Ahí está. Y eso mismo se ha hecho también con las enfriadoras. Aquí en las enfriadoras pues también tenemos un panel que nos permite pues asignar unos circuitos secundarios, circuito climatizadores. En este caso, por ejemplo, pues podríamos tener uno de 12 kilovatios. Y de la misma manera, pues eso vemos que cumple, porque bueno, el valor que está por defecto es 15. Y bueno, le podríamos también definir pues un refrigerante, por ejemplo, 410, pues para colocarla y luego ya pues tenerla definida en el proyecto. A ver, vamos a ver en la parte de esquemas de principio, bueno, pues tendríamos aquí una enfriadora, no he rellenado muchos datos, pero bueno, aquí tendríamos una ficha técnica que luego la podemos exportar a PDF de la enfriadora y otra de la caldera, pues para luego adjuntarla como anexos en el proyecto y ya saber que bien se haya especificado una marca aquí o bien se especifique después, que ya tenemos las características y que no nos den, por ejemplo, una DR22 cuando a lo mejor las condiciones del cliente es que meta un determinado refrigerante. Así que bueno, entre esta parte de esquema de principio y lo que hemos visto de antes, pues ya son las novedades. Así que yo por mi parte, pues ya gracias por la atención y ahora va a venir otro compañero. Hola, buenas, mira, mi nombre es David Quereda, yo voy a cerrar el tema de las novedades de la versión 2017A y os voy a explicar concretamente la parte de novedades de Arquímedes. Voy a salir del programa. Voy a abrir Arquímedes y control de obra. Y voy a cargar un ejemplo para poderos enseñaros las novedades. Voy a abrir el ejemplo 1. Vale, abrimos el ejemplo 1 y os voy a mostrar dos novedades. La primera de todas va a ser una clasificación por naturaleza. Hasta ahora, hasta la versión 2016N, las clasificaciones las hacíamos en función de las naturalezas, mano de obra, maquinaria, materiales y sin clasificar básicamente.
podríamos ver que esto se trataba de un material, aquí teníamos maquinaria, mano de obra. Vale, veamos otro ejemplo. Bien, más materiales, mano de obra, pero podemos hacer ahora una clasificación profundizando más, es decir, podríamos tener una subclasificación de los materiales, de la maquinaria, de la mano de obra o de los sin clasificar. Esta nueva utilidad la encontramos en el menú Mostrar, clasificación de conceptos. La opción clasificación por naturaleza nos va a permitir crearla. Esta creación la podemos hacer a partir de una obra que ya tenga una clasificación. En ese caso estaríamos trabajando por codificación de una obra abierta, por un banco de precios que esté abierto o el banco de precios que hayamos utilizado para crear ese presupuesto, o si hemos empleado el género de precios por medio del género de precios, o de alguna clasificación por naturaleza que hayamos guardado en el repositorio para utilizarlas en posteriores obras, es decir, sería una clasificación de usuario, o creamos una clasificación nueva, partiendo desde cero. Esta sería pues la más costosa. Tendríamos que ir clasificando cada material, maquinaria y mano de obra en sus subclasificaciones que nosotros creamos y introduciendo unos criterios para buscar por medio del código qué unitarios van a quedar clasificados dentro de esa nueva subclasificación. Veamos un ejemplo. Bien, en este diálogo vemos aquí que tenemos los materiales, la maquinaria, la mano de obra. Estos otros representan los sin clasificar, es decir, tendríamos la clasificación que hasta ahora siempre hemos tenido y vamos a hacer una clasificación. Por ejemplo, si quiero clasificar los áridos o el hormigón, tendría que crearme dentro de los materiales estas nuevas clasificaciones. Bien, vamos a crear aquí, en esta parte, indicaremos, por ejemplo, áridos. Tendríamos los áridos, si queremos crear una nueva clasificación para los hormigones, de la misma forma, la introducimos. Tendríamos ahora los materiales clasificados para los áridos y los hormigones. Lo que pasa es que tendríamos que introducir el criterio de búsqueda para estos áridos. Es decir, qué unitarios de mano de obra que tenemos en el presupuesto queremos clasificarlos como áridos. Bien, lo podemos hacer de distintas formas, por un prefijo, una máscara de código, por códigos comprendidos entre o por la selección de una parte de texto del resumen o de la descripción. Lo hagamos por prefijo. Bueno, vamos a buscar prefijo, bueno, me lo sé de memoria, iba a mostraros, pero lo tengo aquí visto. Por ejemplo, la grava. Si quiero clasificar la grava dentro de los áridos, un prefijo del código, pues podría ser aquel que empiece por MT01AR. Todos aquellos que tengan en el prefijo de su código, perdón, en el código este prefijo, los va a clasificar de tipo árido. Con los hormigones vamos a hacer lo mismo. Si os fijáis aquí, el hormigón son aquellos que empiezan por MT10HA. Ahora mismo tendríamos esa clasificación. Siempre que queremos clasificar, hay que activar la asignación de naturalezas a conceptos unitarios y al aceptar tendremos esa nueva clasificación. ¿Cómo la vemos? Al colocarnos sobre la columna coste de un unitario, en este caso vamos a hacerla sobre el hormigón. Aquí teníamos el tipo de unitario o su naturaleza y ahora parece que es tipo material clasificado en hormigones. Si despliego, podría ver que está el otro tipo que he creado, el de los áridos. Podría cambiarlo en este momento para hacer una corrección. Si subo, este material no está clasificado más que por material. No tengo ahora una subclasificación para hacerlo. Tendré que creármela. Si vemos el del árido, aparece clasificado como árido. Esto es trabajoso. Una forma de poderlo conseguirlo de una forma más rápida sería haciendo la clasificación por naturaleza, pero ayudándonos de algún banco de precios o del generador de precios que hayamos empleado en la construcción de nuestro presupuesto.
Bien, voy a borrar esta clasificación que tenemos aquí. Se borraría desde este botón, eliminar la obra de la clasificación. Y voy a generar una nueva clasificación, pero ayudándome, en este caso, del generador de precios. Claro, en ese caso tenemos que haber empleado un generador de precios. Marco utilizar el generador de precios. Le voy a dar un nombre para almacenarlo en el repositorio de clasificaciones para el usuario. Con esto que sea junio 2016. Bien, esta sería la clasificación que ha hecho ahora mismo en base al generador de precios. El generador de precios, de forma interna, tiene clasificados todos los unitarios que emplean esta base de precios. Es decir, que los materiales se clasifican en unos grupos o subclases, como queramos denominar, que serían estos que estamos viendo aquí. Perdón, serían estos niveles que estoy cerrando. Cada dentro de estos niveles voy a ver la clasificación final. Por ejemplo, aislamientos para instalaciones, veo que está en coquillas, coquillas de lana de roca, etc. Cada una de estas subclasificaciones tiene su propio criterio. Claro, el criterio es un prefijo del código que está empleando el generador de precios. Con la maquinaria se hace lo mismo. ¿Vale? Y con la mano de obra no lo podemos hacer porque empleamos una clasificación especial debido a la utilidad que tenemos para la seguridad y salud y no podemos hacer una clasificación válida para clasificar las naturalezas. Esto tendría que hacerse a mano. Pero bueno, es una parte menor clasificar la mano de obra. Si yo ahora mismo acepto, ha creado esa nueva clasificación y me habrá clasificado todos mis materiales y maquinaria en función a la clasificación interna del generador de precios. Si os fijáis, ahora mismo estoy colocado en la columna coste de este material, una grava de cantera, que yo antes en mi clasificación particular que había hecho de usuario le había dado una clasificación material árido y en este caso el generador de precios la clasifica como de tipo material, subclase árido, para áridos, para encachados, bases de soleras. Este punto de aquí separa la subclasificación. Si despliego, puedo ver todas las subclases que había generado el generador de precios y podría corregirla. Este botón me permite subclasificar este material, pero saltándome un nivel. En vez de estar clasificado como áridos para encachados, podría pasar simplemente a áridos. Ahora estaría clasificado como árido y ya no como áridos. Ahora mismo no me acuerdo del nombre que le había dado. Creo que áridos para bases de soleras. Con la maquinaria lo mismo. Esta maquinaria está clasificada en este grupo. Si tuviésemos abierto, a la hora de crear un banco de precios con el que me ha ayudado, el banco de precios, voy a hacer voy a simularlo, voy a abrir el banco de precios de Extremadura. Archivo. Perdón, estaba abierto. Lo tenemos aquí ya abierto. Vale. Entonces, ahora voy a clasificar los unitarios de este ejemplo, de este presupuesto, que en vez de hacerlo como por el generador de precios, lo voy a hacer por el banco de precios abierto. Voy a eliminar la clasificación que me acaba de hacer el generador de precios y la voy a crear en base al banco de precios de Extremadura. En el menú mostrar, clasificación de conceptos, clasificación por naturalezas, creo la clasificación, pero en este caso le voy a decir de este banco de precios abiertos de Extremadura. Pulso aceptar y empieza a clasificar todos los conceptos unitarios. Esta sería la clasificación en base a este banco de precios. En realidad lo que ha hecho es extraer de cada unitario en qué capítulo se está empleando en este banco de precios y ha cogido la clasificación de capítulos que tenía el banco de precios. Con los materiales es lo mismo. Estamos viendo aquí la maquinaria, por ejemplo, de compactación, bueno, son una extendedora de asfaltos de pavimentación, extendidos y pavimentación, la tendríamos en este
clasificación, maquinaria, extendidos y compactación, extendedora y pavimentadoras. Dentro, el último nivel de clasificación sería extendedoras asfálticas. Este es el prefijo que has traído del banco de precios y todos mis precios que comiencen con este prefijo quedan clasificados en esta subclase. Si acepto, teniendo marcado esto, haría esa clasificación. ¿Qué pasa? Este presupuesto de ejemplo no usa este banco de precios, con lo cual no voy a ver esa nueva clasificación. Sigue manteniendo la clasificación del generador de precios. Otra novedad que incorpora es que las clasificaciones me permiten ver el importe de todos estos nuevos clasificados en el presupuesto. Si vamos al menú, al raíz y pulsamos en el menú contextual descomposición en unitarios, esta opción ya la teníamos en versiones anteriores, pero tenemos esta nueva pestaña que es la descomposición en unitarios agrupados por naturalezas. Es decir, que la clasificación me la clasifica ahora, en vez de material, mano de obra, maquinaria y sin clasificar que teníamos, puedo ver la nueva subclasificación final y qué elementos están empleando esta clasificación, por ejemplo. Aquí podemos ver este material de carpintería que aparece en este unitario, el panel rígido, poliestireno expandido, etcétera, con su importe. Los colores representan los niveles de profundidad. El más intenso sería el primer nivel, por ejemplo, aquí los materiales me está diciendo todo el importe que hay. Los que están clasificados como material, carpinterías de madera, me da todo este importe y aquí estaría viendo todos los elementos o los unitarios de material clasificados de esta forma. Si me coloco en el raíz, veo todos los materiales. Bien. Otra novedad relacionada con el tema de las clasificaciones serían las tablas de clasificación de unitarios. Las tablas de clasificación de unitarios permiten clasificar todos los conceptos unitarios por medio de índices unificados o los índices de precios básicos que queremos indicar cuál es su incidencia dentro del presupuesto general. Es una forma de poder obtener la proporción o el juego que representa esta clase de unitarios dentro del presupuesto general. Esto me permitiría construir una fórmula polinómica para la revisión de precios en las certificaciones para aquellos países en los cuales no está regulada o preestablecida la fórmula polinómica, como es el caso de muchos países de América del Sur. Por ejemplo, vamos a crear una tabla de clasificación de unitarios. La podríamos crear vacía o ayudarnos de algunos índices ya preestablecidos de algunos de los países que tienen esta unificación. De momento se ha introducido solamente para México. En posteriores versiones iremos introduciendo para otros países. Si empiezo desde cero, vacía, podría crear una clasificación, por ejemplo, aquí en España podríamos tener los índices de materiales básicos y podernos crear la fórmula polinómica o por lo menos ayudarnos para poder crear la fórmula polinómica cuando el proyectista quiere proponerla. Voy a introducir aquí el código A, introducimos aquí como material básico aluminio. B, vamos a introducir materiales bituminosos. C, por ejemplo, cemento. Habría que crear también el criterio de selección de estos unitarios que van a quedar clasificados en estos grupos. En el cemento
por ejemplo, pues en esta unidad de obra del muro de cimentación tenemos el hormigón armado. Este unitario tendría que clasificarse dentro del cemento. Si edito y creo un criterio, voy a poner el prefijo MT 10HA. Podría ir creando más criterios, es decir, este o otro, es decir, va a ir seleccionando todos aquellos que comiencen por este prefijo. Claro, esto sería la forma manual. Tendría que estar yo haciéndome esto con cada uno de mis unitarios, revisándolos todos para que todos queden clasificados dentro de los índices de materiales básicos para crear los monomios que se emplearían en esa fórmula económica, y todo esto dependería de cada país. Esto es la forma manual. Me podrían ayudar de una forma automática siempre que conociese todos estos índices unificados por los distintos países. Hasta ahora tenemos creado el de México. Voy a eliminar esta clasificación manual que estaba haciendo y voy a creármela a partir de México, como si la obra estuviese para un proyecto de México. Para formas económicas de México. Bien, al aceptar me crea automáticamente esta tabla de clasificación de unitarios. ¿De dónde han salido todos estos prefijos? En estos prefijos se crean en base al generador de precios. Es decir, si nuestra obra emplea un generador de precios y este es de México, este sería los índices de materiales básicos o índices unificados que emplea México actualmente. Tiene estos 20 índices. El primero, minerales no metálicos, el segundo, cementos y concreto, el tercero, aglutinantes, etc. Estos serían los distintos criterios. Es decir, yo puedo, además, corregirlos si no estoy de acuerdo. Podría cambiarlos desde aquí. El primero, y cambiar el prefijo. Bien. Si acepto, bueno, este botón de aquí lo que me permite es asegurar que todos mis precios unitarios han quedado clasificados dentro de alguno de los índices unificados, para que el cómputo sea sobre el 100%. Es decir, eso tiene la equivalencia en que cada monomio al final tiene que sumarme la unidad. Aquí me haría la comprobación y me indica que no se ha detectado ningún problema en la clasificación de unitarios. Si acepto, ya tendríamos creada esta tabla de clasificación de unitarios. ¿Cómo puedo ver este trabajo que se ha realizado? Si me vengo al capítulo raíz y dentro de la opción descomposición en unitarios, tengo la pestaña de siempre, descomposición en unitarios, la que hemos visto para la clasificación por naturaleza, y tenemos aquí los índices de ajuste de precios para México. Aquí tendríamos los 20 índices, bueno, en realidad no están los 20, están los que se han empleado en este proyecto presupuesto. Y para el índice 1, este es el importe y este es el porcentaje de participación con respecto al importe total de la obra. Ahora, este es el importe total de la obra y el porcentaje tiene que sumarme 100 para que la fórmula económica que se pueda obtener posteriormente valga 1. Ahora mismo no tenemos la posibilidad de generar automáticamente la fórmula económica para estos países. En versiones posteriores se irán introduciendo estas novedades. Ahora mismo, si uno está capacitado, tiene la posibilidad de, en base a estos resultados de aquí, generar los monomios que corresponderían para México. Esto lo que ha permitido ahora mismo es quitar una gran parte de trabajo que antes había que hacer a mano. Bien, y por último una pequeña novedad que se introduce es que dentro de la barra de herramientas principal de la ventana árbol tenemos este botón que me permite acceder a los datos de la revisión de precios. Ahora mismo esto tiene solamente funcionalidad en España. Aquí podríamos ver todas las certificaciones cerradas, es decir, este presupuesto es de una obra comenzada y tiene ya certificaciones realizadas. Desde aquí podría acceder a ver esas certificaciones cerradas que ya anteriormente podíamos ver con otras opciones del programa. Se ha introducido como un acceso rápido desde
desde este botón. Y después está la opción de índices de precios. Si a la hora de cerrar certificaciones se le ha indicado que íbamos a aplicar una revisión de precios, desde aquí podemos ver los índices de precios que se están utilizando en este ejemplo. Y también está la opción de ver la fórmula polinómica que se ha empleado. Bueno, aquí estarían los monomios o los índices que se escogieron de la fórmula polinómica, puesto que en España están preestablecidas y se ha utilizado la fórmula 18. Esto está en base a la anterior reglamentación. Bueno, y esto básicamente son las 3 novedades que se han introducido y que posteriormente se van a ir desarrollando. Os voy a dejar con un compañero. Hola, buenos días. Soy José Antonio García y simplemente comentaros que, en primer lugar, agradeceros la asistencia y comentaros que esta presentación de la versión 2017 la hemos grabado y la vamos a poner en YouTube, como imagino que ya conocéis, y la colgaremos en los próximos días. Con lo cual, si alguien quiere volver a visualizarla, echar un vistazo más tranquilamente, lo podréis realizar. También me han comentado que habéis realizado bastantes preguntas y, por el tiempo, de hecho, se ha retrasado media hora con lo previsto. Comentaros de que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, por favor, nos la enviáis o nos llamáis o bien al departamento técnico o bien al departamento comercial, dependiendo del tipo de consulta que realicéis. Y sin ningún problema os vamos a aclarar cualquier duda que podáis tener. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias.